Muy buenas tardes. A esta hora hacemos contacto con doña Vanessa Castro para profundizar en el tema de este artículo que tiene que ver con la renovación de frecuencias que se produciría en el 2024, según la ley 1758. Doña Vanessa, gracias. Y usted nos podría dar un poquito el contexto en el que en estos 4 años tenga que producirse ese proceso que en principio sería renovación automática, pero nos explicaría por qué Claro, Adelante. claro. Bueno, es importante mencionar que las frecuencias que es a través de lo que se transmite la radio, la televisión y por supuesto otro tipo de frecuencias de temas de telecomunicaciones, las frecuencias son bienes demaniales del Estado. Son bienes demaniales. Eso significa que son bienes que no salen del Estado, sino mediante una figura jurídica que se llama concesión. Esa concesión se concluye con un contrato, es un acuerdo ejecutivo que se concluye con un contrato y ese contrato tiene todas las condiciones propias de cómo se va a llevar a cabo esa entrega o esa concesión de la frecuencia radioeléctrica. En el caso de la radio y la televisión, las frecuencias vamos a ver, los títulos de las concesiones se otorgaron en el año 2004 y los contratos y por ley de radio, en ese momento los periodos que tenían de vigencia de concesión es de 20 años. Quiere decir que para el año 24 tocaría renovar esas concesiones otorgadas a las diferentes personas físicas y jurídicas en materia de radio y televisión. Ahora, ¿esa renovación sería automática o depende de algo? Esa renovación, vamos a ver, en buena teoría, según la ley de radio, sería automática en el tanto se sigan cumpliendo con las obligaciones de orden económico. Entonces, esa prórroga tendrá que ser analizada por el Poder Ejecutivo. Lo que sí tengo claro es que hay que hacer una solicitud de parte de los concesionarios, si no me equivoco, ahí tal vez el detalle técnico no preciso, digamos, los artículos correspondientes, pero si no me equivoco, son 6 meses antes que hay que hacer la solicitud, 6 meses antes a la conclusión de la concesión, del periodo de concesión, para avisar que se acepta la prórroga o se quiere la prórroga. Doña Vanessa, ese es el detalle que no hay que olvidar, ¿verdad? Claro. Doña Vanessa, esa prórroga automática está prevista en reglamento, según le entiendo y según al señor Melvin Murillo. Esa prórroga está prevista en la ley. En el reglamento no recuerdo que esté, porque el reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones que se dio en el 2008 vino también a reformar el reglamento a la Ley de Radio. Entonces creo que por reglamento no es, pero sí existe un artículo expreso en la Ley de Radio que establece la posibilidad de la prórroga en el tanto se mantengan al día las obligaciones económicas. Doña Vanessa, una consulta no tanto en su faceta como abogada, también asesora en estos temas de telecomunicaciones, sino como diputada electa. Es evidente que hay sectores, por ejemplo, algunos que están agrupados en esta red MICA y en otras comunidades que hablan de la necesidad de tener frecuencias y democratizar más este tema de la concesión. ¿Cómo lo ve, cómo lo vislumbra usted como diputada? Prácticamente ya está 2 meses de asumir, para ver si es posible a estos grupos que quieren y han luchado desde hace algunos años por esa concesión de frecuencias, explotación de frecuencias, inclusive sabemos de frecuencias que se están explotando ilegalmente, ¿verdad? Y hay algunas que tienen muchos años. Entonces, hay piratería. Hay piratería. Hay piratería importante. Hay una que se llama Onda Brava, por ejemplo, que tiene muchísimos años, más de 15 años. Sí. Pero ¿usted cómo lo vislumbra para
poder eventualmente en este contexto que se va a dar 4 años, Ujú, satisfacer ujú. esa necesidad de otros grupos que también alegan derecho de poder tener una frecuencia y Es bien interesante el tema. Quiero decirle que no me voy a alejar como diputada mucho de lo que ha sido qué sé yo, el diseño de mentalmente mío de este tema. No me voy a alejar mucho. Eh, aunque como diputada soy política, no puedo dejar de ser técnica y este tema se resuelve definitivamente desde el punto de vista técnico y jurídico. Eso es importante. Y como diputada, mal haría en impregnar el tema político de por medio cuando toda mi vida de los últimos 20 años he sido en este tema, me ha pegado profundamente a esa parte técnica y jurídica. Evidentemente, si existe la posibilidad de ampliar en algún sentido y otorgar mayores frecuencias para radio, por ejemplo, pues no veo problema alguno. Sí veo problema alguno que hoy día haya piratería que se colocan en los extremos de las bandas de frecuencia y que exista piratería porque de alguna manera es una competencia desleal, no pagan realmente los cánones ni pagan lo que pagan las emisoras que están a derecho. Además, hablando del tema la radio y la televisión son actividades privadas de interés público. Por tanto, ¿por qué son de interés público? Porque son sumamente importantes para el tema informativo, para la libertad, son base para la democracia. Entonces, tampoco es lo correcto que tengamos a la libre una persona en una frecuencia que normalmente son usadas incluso para cosas, para un adoctrinamiento ideológico que no es lo más sano, ¿verdad? Además, quiero decirle que existe muchísima radio comunal, radio cultural, ya existe hoy día. Entonces, no es tampoco que existe un faltante o que hay una limitación. Y de hecho, dentro de las radios actuales, existen también muchísimo espacio para que pueda ser usado por las personas que quieran manifestar sus inquietudes o sus valoraciones. En el tema de la televisión, es bien interesante porque en el tema de la televisión se reservaron 24 megahercios que van a poder ser otorgados a televisión para diferentes temas comunales, culturales, etcétera. Entonces ahí tenemos esa gran solución para aquellos que se sientan que no están representados precisamente y que puedan manifestarse libremente en esto. Pero es un tema sumamente interesante porque además tenemos que tener en cuenta que la radio y la televisión hoy día, si bien son muy importantes, también existen los medios alternativos. Muchos de estas personas que solicitan tener una frecuencia no tienen idea lo complicado que es mantener financieramente un tema como estos. No es que la frecuencia viene con equipos, viene con edificio y viene con cosas, sino que hay que hacer un gasto importante. Y pienso que existen hoy medios alternativos que pueden ser usados igualmente por este tipo de personas, perfectamente explotar cosas interesantes como el Internet, etcétera, etcétera. Perfecto, doña Vanessa, agradeciéndole nada más para consignarla bien. Usted ahorita es representante legal de alguna empresa o Repretel o Infocom, no sé exactamente. En este momento soy abogada, soy consultora en materia de telecomunicaciones, muy específicamente en el campo estrictamente jurídico. En este momento asesoro varias empresas. Por transparencia, creo que voy a tener que sentarme y tomar la decisión de dejar dicha consultoría porque me parece, no porque exista limitación alguna, pero por un tema de transparencia, me parece que debo dejar algunas de estas cosas. Pero tampoco dudaré en cualquier momento de manera transparente
presentarme a la prensa y hablar sobre estas consultorías que tengo hace 20 años, ¿verdad? Porque soy abogada, es mi forma y mi arroz y frijoles, pero no tengo problema y procuraré tener la transparencia suficiente para hablar de cualquier cosa de estas si se llega a dar una situación de asamblea legislativa que pueda comprometer mi parcialidad, mi total imparcialidad, ¿verdad? ¿Usted se ve en algún momento, si no renunciara a esas actividades profesionales suyas, usted se vería en algún momento, si se diera este tema en discusión de la Asamblea, inhibiéndose a alguna votación o absteniéndose? Sí, analizaría la situación, pero de verdad que no tendría problema si verdaderamente veo que hay un problema de intereses contrapuestos, y por dicha soy abogada y eso lo comprendo perfectamente, pero si veo algún tema en el camino, lo estudio y se llega a esa conclusión, no tengo problema en inhibirme.